Gracias, señor presidente. Miren, desde que se inició este camino del tratamiento del proyecto del presupuesto desde el 16 de septiembre, en lo personal he tenido la sensación de la posibilidad, como decir y hacer lo que más me gusta hacer, que es militar los proyectos, las inquietudes y las necesidades de mi pueblo. Y en este tiempo y en este camino recorrido tuve la posibilidad de ser escuchada por diputados nacionales que entendieron las necesidades y los requerimientos de mi provincia, de ser escuchada también por compañeros senadores. Pero al final de este camino que nos lleva a esta sesión en el día de hoy, la sensación ha sido del vacío ante la falta de respuestas cuando en las distintas comisiones hemos preguntado, hemos pedido, hemos solicitado formalmente a los distintos funcionarios del Gobierno Nacional atender y entender por qué estamos pidiendo lo que pedimos en esta misión y en esta función que nos han encomendado nuestros conciudadanos de defender los derechos conquistados, de velar y cuidar por los intereses de mi provincia y de cumplir con responsabilidad mi función, porque yo no elijo venir o no venir al Senado. Yo no juego a las escondidas. Es mi responsabilidad, y por eso me han votado, cumplir el mandato que me han dado en venir a defender los intereses de los santacruceños y de los argentinos aquí. Un final del camino que me hace sentir esa sensación de vacío, pero a su vez en ese vacío sentir también la misma sensación de que hay otro camino posible que puede empezar a construirse en el día de hoy. Porque confío que la ley de presupuesto es una herramienta fundamental para que el Gobierno Nacional pueda llevar adelante la política económica del Estado, honrando de esta manera el voto de los ciudadanos que lo han elegido para dirigir la administración general del país. Si partimos de esa premisa, podríamos decir que una correcta previsión presupuestaria garantizaría una correcta gestión económica y una gestión social. Pero como sabemos, en el presupuesto, en el que debería ser nuestro presupuesto, para promover el bienestar general, para garantizar derechos, para seguir ampliando el acceso de los ciudadanos de nuestro país al disfrute de los recursos que son de todos y de todas, la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional en cuanto al programa económico viene atado, en este caso, a las exigencias planteadas desde el exterior, concretamente para poder lograr el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y en consonancia con esas exigencias, nos encontramos con una propuesta de ajuste, de profunda retracción del Estado, que solo aumenta de manera real y concreta, equiparando o superando los parámetros de la inflación, en el ítem que les interesa a aquellos a quienes va dirigido el mensaje: recursos destinados al pago de interés de la deuda. O sea que este aumento implica necesariamente un detrimento de las partidas presupuestarias de todos los ministerios. Voy a hacer referencia a algunos, porque muchos ya de los que me precedieron en la palabra lo han ido mencionando, y para no ser reiterativa, para que nos sirvan a hacer una comparación y que nos permitan comprender cómo afectará concretamente la vida de los argentinos y de las argentinas este proyecto de presupuesto. La inversión en educación, ciencia y tecnología durante la gestión de la pesada herencia y conforme a la Ley de Financiamiento Educativo, pasó de representar el 3,77% del PBI en el año 2003 al 6,47% del PBI en el 2011. También es necesario destacar
las políticas públicas implementadas que nos permitieron una mayor inversión en infraestructura escolar, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del Ministerio de Cultura, las entregas de las netbooks para garantizar una mayor inclusión social para los pibes que no podían acceder a la tecnología en aquellos tiempos en que el Estado estaba presente en numerosos proyectos educativos y culturales. Sin embargo, con esta nueva gestión de gobierno, la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología están atravesando un significativo recorte. Y en este sentido me quiero puntualizar en las universidades. ¿Por qué puntualizar en las universidades? Justamente porque son parte de ese proyecto de educación, de ciencia, de tecnología, de la cultura de nuestros pueblos. Y porque para los patagónicos son altas casas de estudio sumamente importantes, porque es la única forma también que tenemos al defenderlas de acceder al derecho a la educación superior, cuando no todos podemos hacer 3.000 kilómetros para trasladarnos a los centros de las grandes ciudades, concentrando aquí ese derecho que también queremos seguir plasmando en nuestros pueblos. Este presupuesto fue motivo de reclamos de los rectores de las universidades nacionales a través del Consejo Interuniversitario Nacional, quienes reclamaron un aumento en los fondos que les asignaba con este presupuesto. Pero la media sanción de la Cámara de Diputados no ha previsto ningún incremento ni reordenamiento de partidas a las ya asignadas en la presentación del proyecto. Solo se da una asignación de fondos varios, así se lo llama, que harán que las universidades recorran penando por los pasillos de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación para lograr que algo les toque de esos fondos varios. Y si seguimos buceando y caminando por lo que hoy no es un ministerio, sino que ha convertido en esta política también de ajuste en la Secretaría de Turismo de la Nación, para el caso del presupuesto nacional respecto del turismo, las variaciones reales, aún con los fondos adicionados en el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados, de 150 millones más para la Secretaría de Turismo Nacional y 550 millones más que se le han sumado al presupuesto original para el Instituto de Promoción Turística, para el INPROTUR, siguen dejando un saldo ampliamente negativo para la actividad turística. Y lo que es peor, para que lo tengamos en cuenta, existe una apropiación indebida de los recursos del Instituto de Promoción Turística, que conforme al artículo 23 de la ley que hizo y llevó adelante su creación, que es la 25.997, esos recursos deben ser distribuidos íntegramente en cumplimiento de los objetivos del Instituto del INPROTUR. ¿Qué quiero decir con esto? Que el presupuesto 2019 proyecta recursos totales por ingresos tributarios, un monto de 2.798 millones para el INPROTUR. Para el crédito para la promoción del turismo receptivo internacional es de 603.700.000 pesos. Sumémosle los 550 millones adicionales que llevó la media sanción en la Cámara de Diputados, hay una diferencia de 1.645 millones que por ley deberían destinarse al INPROTUR. El artículo 21 de la misma ley que lo ha creado establece además que el remanente presupuestario no utilizado luego de cerrado el ejercicio anual integrará automáticamente el presupuesto del año siguiente. Tengan en cuenta esto y si lo quieren a modo de ejemplo, como en algún momento se cumplía justamente con la normativa de la ley, con un ejemplo en el INPROTUR, en el presupuesto del año 2015, los recursos totales por ingresos tributarios proyectados fueron de 558 millones y los gastos totales fueron de 514 millones en el INPROTUR. Una diferencia muchísimo menor que la que hoy se prevé de 1.645 millones para el año 2019.
que deja entrever un presupuesto más acorde en el 2015 a lo que establece la ley. ¿Esto qué implica? No es un dato ni simplemente numérico. Estamos hablando del turismo, ¿no? Y de lo que el Gobierno Nacional se llena la boca, de lo que se impulsa y lo que crece y lo que nos va a dar las divisas que necesitamos para el pago de la deuda, por ejemplo. Esta gran diferencia de inversión lleva a que las metas estipuladas en el presupuesto para el INPROTUR, vuelvo a decir, Instituto de Promoción Turística, registran una reducción significativa para cada actividad en comparación con lo proyectado en el año 2018, a excepción de las acciones promocionales vía online, que son las únicas que aumentan. La concurrencia a ferias baja de 55 ferias internacionales a 15 en el año 2019. Los encuentros para el fomento de la comercialización turística de 94 a 15. Las acciones promocionales del turismo internacional de 193 a 100 para el año 2019. Todo esto indica que las acciones del Gobierno para la promoción del turismo argentino recaen únicamente en la jugada del tipo de cambio. ¿Qué podemos decir del turismo interno? La encuesta de viajes y turismo de los hogares, que es del INDEC, presenta valores oscilantes que reflejan el impacto de las políticas del Gobierno Nacional. De acuerdo a este relevamiento, luego de 3 años de gobierno de Cambiemos, nos encontramos en niveles menores a los del 2015 si comparamos los datos del primer trimestre de cada año. Viajar por tu país dejó de ser un sueño cumplido. Y si el desarrollo de las economías regionales también dependen del turismo, y como patagónica y como santacruceña también nobleza obliga, debo decirlo, la Patagonia concentra el 52%, o sea, más de la mitad, de las visitaciones a los parques nacionales. Según también datos del INDEC, de esos visitantes, el Parque Nacional Los Glaciares es el segundo parque con mayor visita y recaudación del país. Por si alguno no lo conoce, queda en la provincia de Santa Cruz y los invito a que puedan venir a conocerlos. Van a tener una dificultad que la voy a mencionar más adelante. Después del Parque Nacional Iguazú, los parques nacionales más visitados son Los Glaciares, Nahuel Huapi y Tierra del Fuego. Del 100% de visitantes extranjeros a los parques nacionales de nuestro país, el 80% se concentra entre Iguazú y Los Glaciares. Son la puerta de acceso a divisas extranjeras para paliar la deficitaria balanza comercial que hoy habla de menos 11.000 millones de dólares que tiene la cuenta del turismo en nuestro país. En el año 2018, la entrada al Parque Nacional Los Glaciares, por ejemplo, ha sufrido varios aumentos, llegando al 40%, convirtiéndose en uno de los parques nacionales más caros del mundo. Este aumento provocó una disminución permanente en la cantidad de tickets emitidos desde el año 2015. El periodo de enero a septiembre del 2018 con respecto al mismo periodo de 2015, la baja ya es del 12,68%. Conclusión, la política económica del Gobierno Nacional evidencia un claro ensañamiento con las provincias patagónicas, perjudicadas gravemente desde el comienzo de su gestión. Reflejo de ello son las estadísticas en materia de turismo que en todas las provincias patagónicas dan a la baja. Y si hablamos de aeroconectividad, que parece que es el tema que en estos días más le gusta al señor presidente, a diferencia de años anteriores, para el 2019 no se prevén subsidios en este presupuesto al transporte aerocomercial, sino aportes de capital por 1.600 millones a la empresa Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado. Si se toma el dólar promedio calculado para el 2019, este monto representa casi 40 millones de dólares, menos de un 20% de lo invertido y no gastado en el año 2018. La fuerte reducción de transferencias a la aerolínea de bandera deja entrever que el verdadero objetivo del Gobierno Nacional es el achicamiento de la empresa en beneficio de privados del sector aerocomercial y, en última instancia, su privatización,
versión que se refuerza con las últimas declaraciones del presidente de la Nación. Hay datos duros y muy concretos. 94 rutas aéreas menos tenemos en el total del país desde el año 2015. Aerolíneas Argentinas perdió 33 rutas desde diciembre del 2015. Macri cuestionó los subsidios que recibe Aerolíneas Argentinas, pero nada dice de lo que reciben las empresas privadas que compiten por el mercado aeronáutico argentino. El Estadio Nacional construyó a Flybondi el aeropuerto del Palomar, que ahora llamativamente y tan rápidamente se ha convertido en un aeropuerto internacional. La provincia de Córdoba subsidia a Flybondi y a Norwegian, otra low cost, por cada puesto de trabajo por 2 años del 20% del sueldo básico, más un adicional de 4.000 pesos. Además, las empresas reciben una condonación del 50% de los ingresos brutos. Yo solo les quiero recordar que en la previa al balotaje del año 2015, Macri sumó en su listado de cosas que no iba a hacer, como por ejemplo devaluar, quitar subsidios y no acercarse al Fondo Monetario Internacional, decía que no iba a privatizar las empresas en manos del Estado argentino. YPF y Aerolíneas, dijo, seguirán en manos del Estado, pero bien administradas. Aclaró, asesorado por su equipo de campaña seguramente, cuando las mediciones indicaban que era conveniente defender esa postura. A los pocos meses de asumir, lanzó su primera advertencia, asegurando que los subsidios a la aerolínea equivalían a 2 jardines de infantes por semana. Yo quiero decirles que en mi provincia, y lo he dicho ya más de una ocasión, en las comisiones y en este recinto, los aeropuertos del Calafate y Río Gallegos son los que más se han visto perjudicados por estas políticas aerocomerciales, donde más frecuencias aéreas hemos perdido. Y si lo hemos perdido porque se iban a construir jardines, quiero que lo sepan, y esto más de un legislador ya lo ha expresado, por lo menos los 9 que estaban pronosticados, ¿sí?, en el presupuesto 2008 para mi provincia, no se concretaron. Pensamos que perdíamos las frecuencias aéreas para construir jardines, pero ni una cosa ni la otra. Esta semana dijo el presidente de la Nación que los 1.000 millones de pesos de salarios que representa Aerolíneas Argentinas son más de 2 metrobuses, que es un medio de transporte que usa la mayoría de los argentinos, hablando de un servicio terrestre que solo usan los porteños y los bonaerenses, si nos queda claro. No solo no se crearon jardines a este ritmo, sino que se cerraron escuelas técnicas, se redujo el presupuesto en educación e infraestructura para asegurar solo el pago de intereses de deuda que tomó el macrismo. Macri aseguró que no es justo que el 95% de los que no usan los aviones tengan que pagar para que Aerolíneas Argentinas funcione. Yo solo les quiero mencionar que para el interior, para los que somos aerodependientes, para las localidades aún que no son turísticas, es necesario que la aerolínea de bandera de nuestro país vuele, que llegue, que nos permita conectarnos, porque el interior también existe. Y para ir finalizando, señor presidente, quiero aclarar que a nivel de infraestructura general para mi provincia se prevén 3 obras en este presupuesto para el 2019. Obras que hace 3 años están esperando ser finalizadas, sí, que tampoco son anuncios. Y aquí es preciso resaltar que este presupuesto no contiene ninguna de las obras prioritarias que por las cuales militamos desde el 16 de septiembre para que se sumaran a este presupuesto nacional, para Santa Cruz, de las cuales dependen el acceso a los derechos de carácter constitucional de los habitantes santacruceños. Por ejemplo, la circunvalación autovía entre Comodoro y Caleta Olivia, la planta de ósmosis también para la ciudad de Caleta Olivia, que nos da el derecho nada más ni nada menos que el acceso al agua. El trabajo y la puesta en marcha de la producción eléctrica de la termoeléctrica de Río Turbio. Este presupuesto resulta lesivo a los intereses y derechos de los santacruceños. Denota la falta de diálogo y la ausencia total de una visión federal. Para concluir, como representante
del pueblo de Santa Cruz en este Senado de la Nación y con el mandato que me han dado los santacruceños, cumpliendo con el deber de mi función de estar aquí, diciendo y exponiendo las necesidades de mi provincia y de mis conciudadanos, les pido que los escuchen. Si no nos quieren escuchar a nosotros, que los escuchen a ellos. Y que escriban, por favor, como no contempla este presupuesto para el 2019, todo lo que están prometiendo y todo ese compromiso que están asumiendo para dar verdaderamente certidumbre a la angustia que hoy generan en los trabajadores y en los pacientes, por ejemplo, del Hospital Samic del Calafate, que no está contenido en este presupuesto nacional. A los mineros y a los pagos que deben hacer frente de lo que les deben todavía del medio aguinaldo del mes de junio y a los jubilados de ICRT. A la compra de insumos, porque si prometen la producción del carbón, por ejemplo, y de dar el derecho al acceso a la salud, se necesitan insumos, que tampoco están garantizados en este presupuesto del 2019. Y si esto no les sirve, por todo lo que les he contado y les he transmitido, señor presidente, una vez más le voy a pedir que sea usted quien lo reciba y que lo pueda hacer llegar. En mis manos están más de 9.000 firmas de santacruceños que pedían y rogaban y que les piden que escriban, que den certidumbre a todo lo que estén prometiendo para que estos sueños que nosotros necesitamos para vivir mejor, como ustedes dicen en nuestra provincia, se concreten. 9.000 firmas que así le voy a hacer llegar para que por favor le haga llegar al presidente de la Nación y que entonces nos dejen de mentir y cumplan con el compromiso asumido. Muchas gracias.